Hoy vamos a ver el método del intervalo cerrado para encontrar máximos y mínimos. Necesitamos cumplir dos requisitos. Necesitamos que la función sea continua y necesitamos que lo sea en un intervalo cerrado AB. El procedimiento sería el siguiente. Sacamos la derivada y la igualamos a 0. Y los valores de x donde la derivada valga 0 o donde no exista la derivada, esos son los números críticos. Después, calculamos el valor de la función en los extremos y en los números críticos que hayamos encontrado. Y finalmente, el paso 3 es comparamos esos valores. El más grande, pues, es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es una parábola que se llama y igual a x cuadrada más 3. Paso 1, sacamos la derivada y dice y' igual a 2x. Igualamos a 0 y la única manera de que esto sea 0 es que x valga 0. Entonces nuestro número crítico es x igual a 0. Como segundo paso, vamos a calcular el valor en menos 4, el valor en 0 y el valor en 1. ¿Por qué en menos 4 y en 1? Porque esta función está acotada de menos 4 a 1. Entonces, en menos 4, esto dice 16 y 3, 19. En 0, esto dice 3. Y en 1, esto dice 4. Comparamos estos valores y vemos que el más grande es 19 y el más pequeño es 3. Entonces, 19 es el máximo absoluto y 3 es el mínimo absoluto. Tengan en cuenta que esto nos garantiza que va a haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto, y que el máximo o mínimo absoluto puede estar en los extremos o en uno de los números críticos. Segundo ejercicio, tenemos y igual a x cuadrada más x menos 6. Como dice el procedimiento, sacamos la primera derivada. Y entonces dice 2x más 1, igualamos a 0, y entonces vemos cuál es el número que hace que esto nos dé 0, y es x igual a menos 1/2. En el siguiente paso lo que hacemos es evaluar en los extremos, que son menos 4 y 3, y en menos 1/2, y entonces, en menos 4 aquí dice 16 menos 10, sería 6. En menos 1/2 dice 1/4 menos 1/2 menos 6. Y esto dice menos 1/4 menos 6, 24, 25 menos 25 cuartos. Y y de 3 dice 9 y 3, 12. Vamos a ponerlo todo. 9 más 3, 12 menos 6, 6. Entonces, qué curioso, no se me ocurrió, pero bueno. Sorpresivamente, el máximo se da en menos 4 y 3. Y el mínimo está en menos 1/2, ¿no? Entonces, máximo sería y igual a 6, mínimo y igual a menos 25 cuartos. Como tercer ejercicio tenemos y igual a seno de 2x. Entonces, sacamos la derivada
igualamos a 0, y entonces lo que necesitamos es que el coseno de 2x valga 0. Entonces, coseno de 2x valga 0. Para que el coseno de un ángulo sea 0, necesitamos pasar por pi medios o necesitamos pasar por 3 medios de pi. Entonces, lo que necesito es que 2x sea igual a más menos pi medios y que 2x sea igual a más menos 3 medios de pi, de manera que entonces x es igual a más menos pi cuartos y x es igual a más menos 3 cuartos de pi. Y los 4 puntos, los 4 valores de x están en mi intervalo, fíjense, entonces tenemos 4 números críticos, tenemos menos 3 cuartos de pi, menos pi cuartos y 3 cuartos de pi. Y lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra función en estos números y en menos pi y pi. Entonces dice y de menos pi es igual al seno de menos 2pi, que es igual a 0. Y de menos 3 cuartos de pi, que es igual al seno de menos 2, menos 3 cuartos de pi, sí, menos 2 por 3 entre 4pi, que esto es lo mismo que menos 3 medios, ¿no? Que es el seno de menos 3 medios de pi. Les recuerdo que la función seno es una función impar y no necesitamos hacer esto, pero sirve mucho que lo hagamos para que ustedes recuerden que esta es lo mismo que menos seno de 3 medios de pi. Les recuerdo que el seno de 3 medios de pi es menos 1, entonces aquí dice menos 1 y esto es 1. Luego tenemos y de menos pi cuartos, que es lo mismo que el seno de menos 2pi sobre 4, que es lo mismo que el seno de menos pi medios, que vuelve a ser menos 1. ¿Ok? Tenemos el seno de pi cuartos. Necesitamos calcular y de pi cuartos, que dice seno de 2pi sobre 4, que es como seno de pi medios, que es 1, seno de 2 veces 3 cuartos de pi, que es lo mismo que el seno de 3 medios de pi, ¿no? Que es menos 1, y de pi, que es seno de 2pi, que es 0. Entonces comparamos esos valores y notamos que el valor más pequeño es menos 1 y el valor más grande es 1. Entonces, el máximo es y igual a 1, ahorita aquí abajo vamos a poner dónde se da, y mínimo es y igual a menos 1, y el 1 ocurre en menos 3 cuartos de pi, en pi cuartos, y el menos 1 ocurre en x igual a menos pi cuartos, y en x igual a 3 cuartos de pi. Entonces notamos que aquí en este ejercicio no hubo ningún valor extremo en los extremos del intervalo, ocurrieron en los números críticos.
Vamos a hacer otro ejercicio de funciones trigonométricas que se llama, la función se llama y igual a seno de x más coseno de x. Entonces sacamos la primera derivada y dice coseno de x menos seno de x. Igualamos a 0 y vemos que lo único que necesitamos es que el seno y el coseno valgan lo mismo. Es decir, si el coseno y el seno son iguales, ya lo hicimos. Entonces les recuerdo que en 45 grados el seno y el coseno son iguales, y como puedo llegar hasta pi, aquí ya no van a ser iguales. Aquí lo que pasa es que aquí los dos tienen el signo positivo y aquí el coseno va a ser de signo negativo. Entonces el único número crítico es pi cuartos. Entonces eso sucede cuando x es igual a pi cuartos. Y entonces tenemos y de 0 es seno de 0 más coseno de 0. Esto es 0 y esto es 1. Y de pi cuartos dice seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos, y eso es igual a raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. De manera que esto vale raíz de 2, que es más grande que 1. Y de pi dice seno de pi más coseno de pi. El seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1, de manera que esto es menos 1. Entonces tenemos que el valor máximo es y igual a raíz de 2 y se da en x igual a pi cuartos. Y el valor mínimo es y igual a menos 1 y se da en x igual a pi.